Bueno, aparentemente en el fondo lo que pretenden es que no exista una superintendencia capaz de controlar, supervisar, vigilar la calidad y la administración, ¿no es cierto?, de los recursos a nivel de todas las universidades. Durante mucho tiempo ha sido la Asamblea Nacional de Rectores, la CONAFU, que ha sido siempre cuestionada por una serie de actos de corrupción, que ha estado manejando el tema de las universidades, la creación de las universidades, el otorgamiento incluso de títulos, ¿no?, de doctorado y otros ¿no?, hechos que han sido en muchas oportunidades cuestionados y que hoy aparentemente esta Asamblea Nacional de Rectores que querría aferrarse, digamos, a mantener el statu quo de las universidades, a mantener la forma de cómo se eligen las autoridades en estos momentos, y es por eso que a través de algunos congresistas y algunas bancadas tratan de mantener el statu quo, ¿no?, que existen en las universidades. Ahora, la pregunta es, ¿queremos que las universidades se mantengan en ese statu quo, en esa parálisis que en estos momentos existe, sin investigación, sin calidad, sin, digamos, mejoramiento de una serie de aspectos a nivel de las universidades? Creo que no. Y son los estudiantes los que tienen que exigir mayores cambios a efecto de que los estudiantes universitarios puedan lograr, ¿no es cierto?, el estándar a nivel nacional que se requiere y que se exige para una mejor competitividad. Entonces creo que hoy por hoy el Congreso tiene que discutir y tiene que aprobar una ley universitaria que promueva una reforma integral y no solamente una reforma con parches o con modificaciones insustanciales, sino una reforma a fondo que promueva, digamos, ya el curso histórico de todas las universidades. Los gobiernos, bueno, los que están en contra, critican al gobierno y dicen que con la ley universitaria el gobierno estaría haciendo lo que le venga en gana a las universidades y estas universidades perderían autonomía. Es una de las críticas también que recaen sobre este tema. Bueno, en realidad el tema de la autonomía es una justificación, ¿no? En realidad el congresista Daniel Mora, que es presidente, ha señalado concretamente, ha dicho que con relación al tema de la autonomía no se está tocando y no se está violando de ninguna manera la autonomía universitaria. La autonomía universitaria debe entenderse desde el punto de vista administrativo, académico, y creo que de acuerdo al proyecto de ley, o sea, no se cuestiona el tema administrativo, no se cuestiona el tema académico, la libertad de cátedra, de ninguna manera, por el contrario, se promueve. Sin embargo, creo que en el fondo lo que pretenden algunas universidades es simplemente no pasar los controles, la supervisión. Creo que debe haber una instancia capaz de controlar y supervisar cómo manejan los recursos las universidades, cómo es que supervisan la parte académica, la investigación a nivel de las universidades. Creo que las universidades no solamente tienen que ser entes para lucrar, ¿no?, toda vez que la educación más que es un derecho y por otro lado también es un servicio. Y creo que con la educación no se puede lucrar. Ahora, ¿no? y las bancadas, por ejemplo, que se oponen al debate, ¿están de alguna manera comprometidas con el interés de estas universidades por lucrar? Bueno, definitivamente, aparentemente, hay sectores que no les interesa a cambiar el sistema de control, el sistema de vigilancia que se ha mantenido, bancadas inclusive. El fujimorismo, por ejemplo. Por ejemplo, ahí tenemos a Fuerza Popular, que el día de ayer lo ha demostrado así, que no le importa, ¿no es cierto?, el tema del desarrollo institucional de las universidades, ya sea privadas o públicas, porque en estos momentos sí existe una parálisis. Nosotros, a nivel mundial, estamos en los últimos puestos, ¿no es cierto?, a nivel de universidades. No hay investigación, no hay calidad, no se controla a los docentes en las universidades públicas. Entonces, tiene que haber un cambio, tiene que haber un control, una vigilancia. Y creo que hay universidades que se han acostumbrado, ¿no es cierto?, a administrar ese statu quo sin, digamos, pretender ser sometidas a los controles que necesariamente tiene que existir.
Entonces, hoy día podría ocurrir lo mismo, nuevamente falta de quórum. ¿Qué pasaría en esos casos si bueno, llegara a realizar la votación? esperemos que la bancada de oposición reflexione y que en democracia las ideas se discuten. Y si hay, digamos, propuestas, sugerencias que vengan de la oposición y que necesariamente deban ser discutidas y al final sustente modificaciones en el predictamen de la Comisión de Educación, a buena hora. De lo que se trata es que consensuemos y que todas las propuestas positivas sean integradas en esta ley que va a permitir la reforma de la educación universitaria. Ahora, hay en realidad poco tiempo y muchos proyectos y muchas cosas que discutir. Ahora que están apoyando a Mora, que es de Perú Posible, ¿qué va a pasar? ¿Van a discutir lo de caso Toledo? ¿De Coteva también? ¿Se va a votar? Bueno, entiendo que eso está... o eso sí, no, para eso sí no hay prisa. No, entiendo que todo esto está agendado y es el Consejo Directivo, ¿no? Igual con la Junta de Portavoces, que ha tomado la decisión de incluir en la agenda estos temas. ¿Y cómo van a votar Entonces ustedes? veremos cómo se desarrolla. ¿A favor o en contra del informe? Bueno, habrá que esperar el sustento del informe para ver exactamente cuáles son las conclusiones a las cuales se ha arribado y ver si dice el informe que Toledo está implicado en lavado de activos. ¿Usted qué piensa? Bueno, habría que determinar exactamente si existen pruebas, si existen indicios, si existen testimonios y si todos los hechos hacen presumir de que en este caso habría, digamos, los indicios para el delito de lavado de activos. Eso es lo que se tiene que ver, que se actúen los medios probatorios suficientes y necesarios que nos permitan llegar a una convicción. Creo que el Congreso tiene que tener la responsabilidad para que durante, digamos, el debate y al aprobar las conclusiones exista, digamos, la convicción de cada uno de los congresistas de manera objetiva en el sentido de, digamos, dar su veredicto en una posición como la que tenemos en el caso del presidente Toledo, expresidente Toledo. Así es. Bueno, hay otros temas también que quisiéramos preguntarle, porque, por ejemplo, el caso de Zenaida Uribe. Recuerdo que usted fue el que acuñó esto de la ética relativa y sobre el caso de Zenaida Uribe. Ahora, ¿por qué la han dejado sola? ¿Qué ha pasado ahí? Porque el congresista Tejada ha dicho, bueno, que asuman las consecuencias. ¿Usted también piensa eso? Bueno, con relación al tema de la ética relativa, mucho se me ha cuestionado. Yo lo digo, ha sido en el entorno global, no ha sido en el entorno del Perú, ha sido un entorno global del mundo, por un lado. Y por otro lado, con relación al caso de la congresista, cuando existen indicios, ¿no es cierto?, que comprometen la veracidad de un documento presentado ante una institución del Estado, entonces cabe la posibilidad de que a través de los procuradores de la institución estas cosas sean denunciadas ante el Ministerio Público. Y a lo largo de la investigación se determinará si existe o no existe, digamos, los indicios, si existe la veracidad en cuanto, digamos, a la denuncia que se ha presentado. De modo que ya es el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? No debió mentir, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que determinar el Ministerio Público, ¿no? Y el Poder Judicial. Pero no había acabado. No había egresado, no tenía el certificado. Habrá que ver, ¿no es cierto?, cuáles todos los peruanos tenemos el derecho a la legítima defensa y al debido proceso. Y en la legítima defensa, ¿no es cierto?, el inculpado tiene toda la potestad de esgrimir todos los argumentos necesarios y suficientes, presentar los medios probatorios, los documentos que acrediten su defensa y que pueda hacer sus descargos. Nosotros esperamos, a nivel de la bancada, que la congresista en su momento, ante el Ministerio Público y ante el Poder Judicial, pueda hacer los descargos correspondientes, ¿no? Tenemos la buena fe en ese sentido. ¿La van a seguir apoyando? ¿La van a respaldar? ¿Usted cree que realmente se han falseado esos documentos? Bueno, en realidad eso lo tiene que determinar el Poder Judicial. No nos olvidemos que de acuerdo a la Constitución dice, ¿no?, que toda persona es culpable siempre y cuando se determine a través de un proceso y a través de una sentencia. Entonces, a través de un proceso judicial, el Poder Judicial tendrá que determinar si los datos o la información contenida en la hoja de vida son falsos o son inciertos.
y esto merecerá, digamos, una sanción. Pero eso lo tiene que Pero determinar usted no tiene el ninguna Poder convicción, Judicial. no tiene ninguna convicción, perdóneme, pero de nada, porque todos me dicen que vayan, que investiguen, que se vean los indicios. ¿De qué, por ejemplo, nos puede decir sí o no? No, es que en estos casos uno tiene que ser cuidadoso porque estamos ante investigaciones que necesariamente tienen que producirse y la responsabilidad penal se termina en el proceso judicial. O sea, nosotros no podemos anticiparnos, por ejemplo, a sentenciar a una persona, a decirle que ha mentido o ha falseado, mientras esto no se determine dentro de un proceso. Y en el caso de García, ¿por qué no aplican eso? Igual lo hemos hecho en el caso del... No, en el caso de García, el Poder Judicial ha dicho esto no vale, pero ustedes están yendo por el otro lado. En el caso del señor García, o sea, concretamente, hay una flagrante violación a la Constitución, la que hemos discutido, por ejemplo, en el debate, cuando, digamos, se ha abusado indiscriminadamente al otorgar conmutaciones e indultos a personas vinculadas a narcotráfico, que han sido más de 3.600. Entonces, este es un tema, ¿no es cierto?, que aparentemente viola la Constitución y habrá que investigar los entretelones de este tráfico de narcoconmutaciones e indultos que se ha producido al interior de los penales. No olvidemos que, por ejemplo, por una puerta, ¿no es cierto?, ingresaban los sentenciados, luego de haber sido capturados, luego de haber sido investigados, luego de haber sido procesados, y donde el Estado gastó una cantidad enorme de recursos para mover todo el aparato estatal, para mover a la policía, para mover al Ministerio Público, para mover al Poder Judicial, y sin embargo, por otra puerta, ¿no es cierto?, a través de una justicia paralela, salían, ¿no es cierto?, personas que habían sido sentenciadas por tráfico ilícito de drogas de manera agravada. Entonces, haya habido una potestad, el ejercicio de una potestad de modo indiscriminado. La idea es inhabilitarlo. No, eso se tiene que discutir en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, en la Comisión Permanente y en el Pleno del Congreso. O sea, en estos momentos no podemos anticipar la inhabilitación o no del expresidente García. Eso va a ser materia de una discusión. Vamos a ver si... ¿Cómo va a ser después? Porque en el APRA dicen, si el Pleno es el que denuncia a Alan García ante la Comisión, entonces los que votaron en el Pleno a favor de eso ya después no van a votar, no van a poder votar cuando regrese de la Comisión de Acusaciones otra vez al Pleno. O sea que se han enredado ahí en la zona. Bueno, una cosa es el informe. Una cosa es el informe de la comisión, de la mega comisión, en donde creo que todos los congresistas podemos votar el informe de la mega comisión. Otra cosa es la investigación que vamos a hacer ya en la subcomisión de acusaciones constitucionales, en la comisión permanente y en el pleno del Congreso, que son temas que ya están debidamente reglamentados en el reglamento del Congreso. O sea, no hay nada nuevo, no hay nada que descubrir ahí, ¿no? Entonces, si uno votó en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, ya no va a poder votar en el Pleno, definitivamente, por una sanción. O sea, sería un doble voto. Pero al aprobar un informe sí no hay ningún inconveniente. O sea, no existe ese inconveniente. Entonces, bueno, con relación a ese tema está totalmente claro. Creo. Otros temas ya para finalizar es que se va a investigar ahora la región Loreto y los fujimoristas han aprobado la iniciativa de investigar además a otros 9 regiones. Algunos dicen que es algo que no se podría hacer, que la comisión en realidad no puede investigar a medio Perú. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, definitivamente íbamos a cometer un error a consecuencia de algunas propuestas provenientes de la bancada de Fuerza Popular. Y hay que decirlo así, ¿no? O sea, se había presentado una moción para investigar de manera exclusiva al presidente regional de Loreto, al señor Iván Vázquez. Sin embargo, en el interín se presentaron otras mociones de orden para investigar a otros 9 presidentes regionales más. Si normalmente los grupos de trabajo se reúnen casi como 10 veces, ¿no es cierto?, durante toda una legislatura, se supone que el hecho de llamar al resto de presidentes regionales iba a ser una especie de saludo a la bandera. Y como lo dijo el congresista Javier Bedoya, el Congreso se iba a convertir en el hazmerreír de toda la población al pretender investigar, digamos, a casi medio Perú con un solo subgrupo de trabajo, una sola megacomisión. Una megacomisión más. Una megacomisión más. Lo que sí debería darse es la aprobación de grupos de trabajo para cada gobierno regional. En cada gobierno regional hay que investigar, por ejemplo,
los proyectos, los perfiles, los expedientes técnicos. Adicionalmente, hay que investigar, hay que llamar, hay que citar a las personas. Toma como tiempo, a 100 ¿no? Tiene que personas. hacerse de manera muy específica. Claro, toma tiempo. ¿Y cómo se podría hacer? ¿Cómo se podría llamar, digamos, a más de 10.000, a más de 1.000 implicados de los 10 gobiernos regionales? Claro. O sea, es un poco difícil. De modo que se aprobó la comisión investigadora únicamente para el caso del gobierno regional, y en los otros casos se tendrá que decidir para que se Crear más apruebe comisiones. grupos de trabajo para Poco a cada poco. uno de los gobiernos Muy bien, regionales. congresista. Bueno, gracias por estar con nosotros. Muy Muchas amable. gracias, Armando. Muchas gracias. Teófilo Gamarra, congresista de Nacionalismo, con nosotros.